Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. En la sesión del día de hoy, pues voy a empezar recordándoles que ayer estábamos viendo un proceso de solución de problemas y habíamos visto pues 6 pasos básicos para solucionar problemas. Cada uno, pues por supuesto, puede tener algunos detalles importantes dentro de cada uno de esos elementos que ustedes ven ahí. Mm, Como primera medida para solucionar un problema, pues es identificar un problema. Esa es la parte inicial que uno tiene que hacer, identificar el problema. El segundo paso es establecer una teoría de causas probables. Recuerden que un problema muchas veces puede tener varias causas diferentes, pero igual pues toca establecer esas posibles causas, porque en el tercer paso toca poner a probar esas teorías. Toca empezar a mirar. Digamos, si tenemos 5 teorías, pues esas teorías que hemos establecido, toca empezar a mirar si se cumplen o no, para determinar pues la causa exacta. Entonces ahí es donde descartamos de las 5, pues descartamos, por ejemplo, 4 y ya nos vamos a quedar con una causa del problema al cual estamos enfrentando. ¿Sí? Puede ser que solo sea una porque ya sabemos exactamente qué es, pero pues igual en algún momento de ese paso de establecer la teoría y la causa probable, pues apuntó directamente a esa, ¿sí? A esa una que teníamos destinada. Si usted solo conoce una, pues no significa de pronto que no existan más. De pronto con el tiempo usted se da cuenta que pudo haber sido otra cosa diferente a lo que usted pensaba. Y por supuesto, pues ahí es cuando uno empieza a ampliar esas teorías de causas probables y empieza a darse cuenta que hay muchas partes o muchos componentes o inclusive el software que puede tener pues distintas causas de falla o distintos elementos que puedan causar una falla. Muy similar, por supuesto, la falla. Como paso cuarto, pues establece el plan de acción, establece cómo va a solucionar el problema, ¿sí? Y por supuesto, cómo va a implementar la solución o cómo va a atacar ese problema e implementar la solución para resolver. Una vez que resuelva, en este caso, pues estaría la resolución en el paso cuarto. En el paso 5 verificaría la funcionalidad del sistema, ¿sí? Y si es necesario, pues se coloca medidas preventivas. Puede ser que en algún momento la falla se pueda prevenir, ¿sí? O el daño que se causó por una causa probable se pueda prevenir y por supuesto uno puede implementar una medida preventiva para que no vuelva a suceder. ¿Sí? Estamos hablando de pronto no de un daño físico, puede ser que un daño físico pues no le pase eso, pero de pronto un daño de software sí es más probable que le pase eh, un daño y que se pueda repetir el mismo daño. ¿Sí? Es software y pues el software es manipulable y ustedes saben que se puede atacar un software, se puede modificar un software con ese ataque y pues la idea es implementar una medida preventiva que no vaya a dejar que vuelva a suceder el mismo ataque. ¿Sí? Entonces ahí ya se podría implementar una medida preventiva. Y por último, como les decía, registrar hallazgos, acciones y resultados. Recuerden que los técnicos por lo general tienen un documento o tienen una plataforma para llenar, tienen un trabajo que hacer con, por ejemplo, una orden de trabajo o una orden de servicio, que son documentos que uno llena. Y por supuesto, eso sí es muy importante. Toca llenarlos muy bien, porque esos documentos pues sirven para sacar inclusive estadísticas, para mirar a ver qué está pasando de pronto con un equipo a futuro, pero eso pues se encarga otra área de la mesa de ayuda. Hay un área muy específica de la mesa de ayuda que se encarga de mirar todos los problemas que son repetitivos. ¿Cómo se dan cuenta que los problemas son repetitivos? Pues por lo que registran los técnicos. Si el técnico registra que siempre van de la misma persona y siempre es la misma falla y es la misma solución, entonces la mesa de ayuda pues tiene que tomar otra acción. ¿Listo? Es diferente la acción que debe tomar cuando una causa es muy repetitiva y se aplica muchas veces la misma solución. Ahí tienen que darse cuenta pues que debe haber un problema mayor, que no debería aplicarse siempre la misma solución, pues cada vez que pasa de pronto la frecuencia también es eh, un indicio de que el problema es de pronto diferente o bueno, o que no se pues, debería presentar de esa forma. Y por supuesto esos problemas repetitivos con las mismas soluciones, pues también son algo que analizar, algo que tiene uno que sentarse a mirar
por qué se vuelve tan repetitivo el problema y por qué siempre aplican la misma solución. Tal vez sea una solución temporal, ¿sí? Lo que están aplicando. Y sí, soluciona por unos días de pronto el problema y vuelve a aparecer otra vez. Entonces, eso ya lo tienen que analizar otra área mucho más especializada, con muchísimo conocimiento, eh, para que efectivamente pues ya no tengan que hacer eso constantemente, ¿no? No aplicar esos pañitos de agua tibia constantemente. Entonces ahí es donde toca tener muy presente los registros, ¿sí? Esos registros también ayudan pues a solucionar cosas mucho más complejas. Eso era lo que les había mencionado. Bueno, les habíamos hablado de otras cosas adicionales, pero ahí en este caso pues era un pequeño resumen. Vamos a hablar un poquito sobre los problemas y soluciones de PC. En este caso un poquito más hacia la parte de hardware. Más adelante hablamos un poquito más hacia el software. No son todos los problemas que se pueden presentar en este mundo, pero pues hay unos problemas que son muy frecuentes y que pues es bueno conocerlos, ¿sí? Y es bueno tratar de entender por qué hay una causa probable o muchas causas probables, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, puede pasar esto, la causa puede ser esto, esto y esto, y entonces ahí ya uno empieza a mirar cómo puede solucionar cualquiera de las tres fallas, de las tres probabilidades. Bien, dice aquí que los problemas de los PCs pues pueden deberse a hardware o software, ¿sí? O inclusive a la infraestructura sobre la cual están montados. En este caso, la infraestructura puede ser la de red, ¿sí? No hay que descartar tampoco la red eléctrica. Eso también puede fallar. Entonces, eso también puede influir en los daños de los equipos. ¿Bien? O puede ser, como dice ahí también, pues una combinación de varias fallas. De pronto una falla de una red, pues causó una falla de hardware, bueno, o se nota más en el software la falla. Entonces ahí es donde empiezan a ver pues varios indicios. Algunos problemas comunes de hardware, por si de pronto el que vaya a tratar hardware pues todavía no se ha hecho la idea de cómo va a ser el documento o en qué se puede enfocar. ¿Bien? El dispositivo de almacenamiento es uno de los que frecuentemente pues tiene problemas. Recuerden que este dispositivo de almacenamiento pues tiene muchas partes mecánicas en el caso de los discos duros mecánicos que todavía existen y existen por montones y existen porque pues sus costos son más reducidos, ¿no? Pero no significa pues que los discos con memorias tipo flash, que ya son discos de estado sólido, pues empiecen a fallar después de cierto tiempo o no o les vaya a presentar pues alguna falla también que se pueda presentar. En este caso, aunque está mencionando pues algo muy sencillo que son los cables sueltos o conectados de forma incorrecta, esta falla yo diría que es más de la persona que manipule el dispositivo, ¿sí? Si están manipulando el dispositivo de almacenamiento, pues por supuesto es muy probable que la conexión pueda quedar mal, ¿sí? O es más probable que la conexión pues quede mal a que se suelte sola, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que esté bien manipulado y pues no se vaya a presentar ese problema, pero pues no hay que descartar que puede llegar a pasar eso. Puede ser que de pronto en algún momento alguien atiende un problema, soluciona el problema, de pronto alcanza a manipular algo del dispositivo de almacenamiento, el cable queda de pronto incorrecto, no se ajusta lo suficiente y de pronto alguien cuando mueve la máquina pues se termina de soltar. Entonces ahí van a llamar a otro técnico y efectivamente pues el otro técnico dentro de sus investigaciones, pues puede determinar que de pronto es parte del dispositivo que estaban tratando anteriormente. Y ahí es cuando pues puede verificar los cables y en la primera verificación se puede dar cuenta que los cables pues quedaron sueltos, ¿sí? O ya se desconectaron, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Formatos incorrectos de unidades y medios y opciones de configuración incorrectos del puente y el BIOS. Aunque las configuraciones de incorrectas, pues es bastante complicado ya después de cierto tiempo. Puede ser que con un reemplazo de un disco, de pronto alguien haya cambiado una configuración y ahí pues cambió, ¿sí? Ahí se modificó todo porque de pronto hizo un reemplazo y pues de pronto no configuró algo bien en el reemplazo del disco y pues causó el problema. Si ya llevaba tiempo, pues
la configuración no es normal que sea pues el problema, porque casi nadie se mete a configurar ese tipo de cosas. Menos que haya alguien inquieto por ahí que tenga acceso a ese equipo y le dé por cambiar cosas, pero pues no debería y menos, por ejemplo, en una empresa. También habla que puede ser las placas base o componentes internos, ¿sí? Las placas base, pues cosas sencillas también pueden ser los cables, ¿sí? Lo mismo que le pasaba al disco duro como de manera sencilla, eh, también puede ser una causa probable, ¿sí? Uno nunca sabe cuándo alguien desconecte algo por estar manipulando internamente. Si nadie ha tocado, pues, sin embargo, pues sería bueno verificar, ¿listo? Verificar que de pronto no haya una desconexión interna. Los componentes internos, pues, si llega a colocarlos, puede ser que en algún momento o inicialmente el componente esté funcionando bien, funcione bien por un tiempo, pero en algún momento un componente muestre cuál es su falla verdadera. Puede pasar, por ejemplo, con una memoria de trabajo, una memoria RAM. Una memoria RAM, pues es bastante complicado que muestre las fallas así nomás. A veces son fallas que son casi imperceptibles o que se presentan solo en ciertos momentos determinados. Entonces, pues bastante difícil de pronto encontrar una falla de una RAM eh, o de un componente que de pronto muestra ese comportamiento. Pero se puede presentar, por supuesto. Y ahí es donde pues tiene que hacerse un análisis bastante exhaustivo porque no es normal que se presente, digamos, la falla. Se presenta muy de vez en cuando y esa falla pues es más difícil de detectar. Bien. Que alguien haya instalado algo de software incorrecto, pues bueno, desde el principio el dispositivo de pronto no funcionó. A veces hay dispositivos como por ejemplo los micrófonos, el sonido. Las personas de pronto no se fijan en esa parte porque de pronto cuando compraron el equipo y cuando lo utilizaron inicialmente pues no se fijaban en eso o no lo necesitaban, pero en el momento en que sí ya lo necesiten pues ahí sí se fijan que de pronto no cuadraron mal. ¿Sí? Los controladores que de pronto eran del micrófono pues no los tiene habilitados y entonces el portátil no le sirve el micrófono, ¿sí? Pero el resto pues sí funciona. Eso también puede ser fallas de configuración y pueden ser fallas de personas que hacen los trabajos y pues dejan los trabajos, bueno, podríamos decir que mal hechos. ¿Listo? Entonces también se puede encontrar ese tipo de cosas. La fuente de alimentación, esa fuente de alimentación sí por lo general tiene problemas es pues basados en energía. Recuerden que esa es la fuente de alimentación y esas fuentes de alimentación por lo general lo que se daña es la parte interna, lo que se daña son los circuitos, de pronto por algún sobrevoltaje que entró a la fuente, ¿sí? Por la red eléctrica y pues si algo le pasó internamente a esa fuente puede ser que de pronto el problema eh, también se presente en el circuito. Ahí sí ya tocaría conocer el circuito de la fuente, empezar a revisar pues cada uno de los bloques y esos bloques pues descartarían problemas, ¿listo? Ya sería un poco más electrónico, pero pues la fuente también puede llegar a pasar. Que nosotros podamos mirar de pronto a la salida de la fuente de alimentación a todos los conectores que ustedes ya conocen, al, no sé, al Molex, al conector SATA, al conector PCIe, a todos esos conectores, de pronto que eso sí los podemos medir, es más fácil mirar las salidas y con el multímetro pues nos damos cuenta de pronto que hay alguna inconsistencia en las salidas. Ustedes ya saben que hay unos valores de voltaje pues específicos en las fuentes y eso es lo que nosotros podemos revisar. De pronto como no tenemos mucha experiencia en electrónica pues no nos podemos ir internamente a la fuente, pero sí podemos mirar cuáles son las consecuencias, que en este caso serían las salidas las que sufrirían. ¿Sí? Y si fallan esas salidas, pues el resto de los componentes es más complicado eh, alimentarlos. ¿Sí? Entonces ahí la fuente de alimentación, pues muy, eh, ya sería un poquito más electrónica y pues muy importante la fuente de alimentación. Recomendaciones, pues cuando vean servicios técnicos o cuando estén en servicios técnicos, hay que tener fuentes de alimentación adicionales. ¿Sí? Para hacer pruebas, porque pues con pruebas y con un proceso de descartar componentes también se pueden solucionar problemas. Entonces yo puedo descartar una fuente de poder teniendo una que yo sé que está buena, ¿sí? Que está funcionando
y de pronto reemplazarla en el otro equipo que está presentando el problema. Ese simple reemplazo de partes pues es bastante también útil a la hora de hacer pruebas y de descartar pues algunas fallas. La CPU y la memoria, bueno, la memoria la habíamos tomado como componente interno, ahorita que se las mencioné. La CPU y la memoria son uno de los dos componentes más complicados mm, de encontrar primero la falla y de, por supuesto, de solucionar, porque pues no tiene muchas opciones para solucionar cosas. Si no es algo pues muy básico de pronto de refrigeración, de la ventilación que está llegando al procesador, de configuración que alguien pues configuró mal algún parámetro en la BIOS. Los otros problemas pues son mucho más complicados. Ya cosas internas, recuerden que eso también son circuitos. Eh, Usted ve el circuito en la memoria, en la CPU si no lo ve, pero no significa que no pueda llegar a fallar. Entonces, esos componentes pues son más difíciles de detectar en el momento en que falla. Puede ser que en algún momento un componente de esos falle solo en ciertos momentos, como les decía con la memoria, o puede presentar fallas diferentes cada vez, que también puede ser el caso de la CPU. Empezar a, digamos, a no tener como una coherencia en las fallas, porque no siempre muestra la misma falla. ¿Sí? Siempre son fallas diferentes. Por supuesto, cuando está en funcionamiento el equipo. Entonces, ese es un poquito más difícil de detectar, pero no significa que no se pueda detectar. La solución sí de esos, pues se limita un poquito. Si ya es el componente internamente, la parte de circuitos, pues no pasa como la fuente que se puede revisar o que se puede mandar a revisar, sino que con el diagnóstico que nosotros hagamos sobre la CPU y la memoria, pues ahí ya podemos detectar el problema, pero el problema es solucionarlo. Muchas veces por eso es que también necesitamos esos componentes de repuesto, también para pruebas, porque pues puede fallar completamente ese dispositivo y pues no hay forma de entrar al circuito de un procesador y repararlo. Ese no tenemos esa tecnología en Sudamérica para hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? De pronto en Centroamérica, que por allá hay una fábrica de procesadores, pero no sabemos si realmente lo que hagan es reparar también. Entonces, de pronto producen, ensamblan, pero no reparan. Eso sería lo otro. ¿Sí? Y de ciertos procesadores, porque tampoco es que sean todas las marcas. Entonces, eso también depende de la tecnología que se cuente eh, para hacer de pronto algo más avanzado. Las pantallas también son otro problema que se puede presentar a menudo. Por el uso, yo también diría que los dispositivos como el teclado y el mouse, ¿sí? Realmente esos teclados a veces son, y el mouse son dispositivos que, aunque se sabe que tienen que aguantar mucho trabajo, pero pues a veces se compra lo más baratico y lo más baratico pues tiende a fallar rápidamente y toca ser reemplazado. Entonces, esos componentes pues también son componentes que suelen tener muchas de las fallas. Aquí hay unos elementos de problemas y soluciones también para los dispositivos de almacenamiento que estábamos hablando, para que los tengan en cuenta. ¿Sí? No es hacer todos, la cuestión no es meternos con todos al mismo tiempo, pero sí se puede llegar a solucionar en algún momento algunas fallas. Yo les recomendaría que si ven una falla que tenga muchas causas probables, pues digamos que la observen, pero no la pasen todavía que están iniciando a hacer documentos. Hagan una más sencilla, de pronto que tenga menos causas probables o menos cantidad de causas probables y ahí sí crean el documento. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, esta primera que dice la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento. Aquí están mencionando cinco causas probables. Por supuesto, cada una tiene su solución. No sabemos exactamente cuál es de las cinco, pero puede llegar a pasar que cualquiera de esas cinco pues cause que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento. ¿Bien? Por eso es que pues hay varias teorías en este caso a la hora de solucionar el problema. Supongamos que la primera dice el cable de alimentación está flojo. Ya saben que esos elementos toca asegurarlos bien y esa es la forma de solucionar. Simplemente si está suelto o si está, digamos, el cable de datos pues suelto, el cable de alimentación también puede estar suelto. Cualquiera de esos dos cables pues es más físico y eso es más de verificar si está bien colocado o no. Entonces ahí nos tocaría abrir la máquina y verificar si el cable está conectado o no. Los
puentes se establecieron de manera incorrecta. Hay unos jumper, en este caso la traducción de puentes es más de jumper. Los jumpers pues a veces nos establecen alguna configuración en algunos discos, más en los viejitos, ya los nuevos, encontrar un jumper es a veces muy complicado, pero es por las conexiones que tenían anteriormente. Entonces esos jumpers pues muchas veces están mal configurados o no los tienen y pues hacen que de pronto el disco o no lo reconozca, ¿sí? O entra en conflicto con algún otro dispositivo de almacenamiento que esté conectado. Entonces cuando entran en conflicto los dos dispositivos, pues digamos que uno lo reconoce y el otro no. Entonces es como si eh, alguna configuración estuviera pues molestando entre los dos dispositivos. Ahí ya hemos revisado las conexiones, ¿no? Ya se revisó las conexiones, no se encontró las conexiones, pues bueno, ya toca empezar a apuntar otro. Y si es un disco duro que tenga de pronto alguna configuración con jumper, pues toca tirar a esa posibilidad también, ¿no? Aunque eso ya, como les decía, ya es un sistema que está prácticamente pues obsoleto. Hay otra que dice fallo el dispositivo de almacenamiento, reemplazar el dispositivo de almacenamiento. Bueno, que no lo reconozca, eso también es causa de que de pronto una tarjeta del circuito del disco duro pues dejó de funcionar. Si tuviéramos de pronto un modelo similar y una tarjeta similar del disco duro, si ustedes se acuerdan, debajo del disco duro hay una tarjeta electrónica que controla pues los puertos de conexión y otras cosas. Pues si tuviéramos una forma de reemplazar esa tarjeta de un mismo modelo, pues bueno, ahí la descartamos fácil. Pero pues eso también sigue siendo un circuito. Entonces ese circuito no es tan fácil de solucionar, ¿sí? Porque pues tocaría saber de electrónica para solucionar ese pequeño pedacito y revisar pues cada una de las cosas que le está pasando. Sin embargo, visualmente pues también los circuitos a veces muestran rasgos de falla y pues visualmente las personas que trabajan en electrónica también se dan cuenta de esas fallas rápido, ¿no? Porque pues visualmente son evidentes. Alguna quemada, algún signo de humedad que de pronto en algún momento haya causado algún corto, bueno, son cosas que puede pasar de pronto desapercibidas para los que no son electrónicos. ¿Bien? En ese caso, pues el dispositivo básicamente, si esa tarjeta no funciona, esa es la que controla todo el disco. El disco, pues básicamente toca cambiarlo completamente. Sin esa tarjeta, pues no hay comunicación con el disco. El otro dice la configuración del dispositivo de almacenamiento en la BIOS es incorrecta. Aunque pues por lo general uno no se mete con la BIOS a configurar cosas. Y menos del dispositivo de almacenamiento, puede existir la posibilidad de que alguien sí lo haya manipulado. Y en ese punto, pues si lo manipularon, pudieron haberlo dejado mal. El problema de manipular la configuración en la BIOS a través del setup es que la gente pues hace cambios y después, bueno, hace cambios al azar, ¿sí? Tratando de encontrar algo eh, que no conocen y pues mueven otras cosas y ahí sí es problema, ¿sí? Muchos de las personas que a veces causan daños en esas configuraciones es porque pues no tienen ni idea de lo que están haciendo y se ponen a jugar con esa parte, pensando que de pronto van a encontrar el problema y solucionarlos por sí solos, pero pues que se meta con el BIOS y la configuración es porque la conoce, porque sabe que debe configurarse y que no. Mientras tanto, pues eso debería funcionar común y corriente, así que la configuración de la BIOS pues la podríamos descartar. ¿Listo? Bueno, la computadora dice no reconoce el disco óptico. Ese es otro dispositivo también de almacenamiento. Bueno, aquí dice que el disco se insertó al revés. Cuando dice disco, en este caso, se está refiriendo al medio óptico que entra en la unidad óptica, ¿sí? En este caso, el disco, eh, pues van a meter un DVD por algún motivo y pues no falta la persona que lo meta al revés y no se dé cuenta. ¿Sí? Afortunadamente, en muchos casos, ese dar el giro, pues lo único que hace es que no se puede leer la información y no pasa nada más. De pronto se dan cuenta cuando vuelven a expulsar el medio, ¿sí? Abren la bandeja y vuelven a insertarlo pues de forma correcta, ¿sí? A veces hay personas que efectivamente, bueno, es muy raro, no es que no exista, pero sí alguna vez ha habido que personas también colocan un CD adicional, ¿sí?
muchas veces pues varios CDs, simplemente con el tacto uno sabe que hay un CD dentro. ¿No? De pronto es porque la unidad está muy lejos o no es visible fácilmente, que de pronto ahí sí puedan causar algún problema. Y pues van a meter un CD, meten otro y pues bueno, ahí también de pronto hay problemas con la bandeja de alimentación, ¿sí? Porque se traba a la hora de intentar colocar esos dos CDs o esos dos DVDs dentro de la bandeja. ¿Sí? Puede llegar a pasar ese problema eh, en los dispositivos. Ahí sería pues el medio al que se están refiriendo. El disco está dañado, ese disco es muy susceptible a los rayas, ahí, esas rayas de pronto sobrepasan la capa lectora, ¿sí? O la capa, bueno, la capa transparente que va a permitir que pase el láser que lee el disco. Y si el láser se desvía por esa raya que se presenta en el disco, pues el láser desviado no va a leer nada. Ese láser se va a ir para otro lado. O esa luz que está leyendo el disco, pues se va a ir para otro lado y no lo va a leer. Entonces, al ver los CDs o los DVDs, bueno, más DVDs que CDs, ya CDs prácticamente no hay. Ahí se da cuenta pues que efectivamente en la superficie pues ahí se va a notar qué tan dañado está. ¿Sí? Esos dispositivos pues no tienen digamos reparación, ¿listo? Porque eso es una placa pues que ya viene construida encima. De pronto si se pudiera pulir esa placa, bueno, de pronto, pero pues para ponerse a pulir un elemento de eso sí como complicado. Por lo general pues lo que terminan es dañándose antes de que podamos hacer algo al respecto. Y pues eso es por maltrato del medio. El formato del disco es incorrecto. Recuerden que eso es un sistema de almacenamiento igual, aunque esos dispositivos tienen el mismo eh, sistema de archivos, ¿sí? El mismo sistema de archivos para almacenar en todos esos dispositivos. Puede ser de pronto que se haya creado un medio con otro sistema operativo y de pronto él esté utilizando un sistema diferente. Entonces, pues no va a reconocer el sistema de archivos en el computador que nosotros tenemos. No todos los sistemas de archivos recuerden que se reconocen unos a otros. ¿Sí? Saben que están ahí, pero pues no son capaces de entenderlos, digámoslo así. La unidad óptica presenta una falla. Esa unidad óptica que es la que va a leer ese disco, pues puede ser que en algún momento también presente una falla, ya el circuito o alguna parte del circuito esté fallando, de pronto la bandeja sale, recibe los CDs, no hay ningún problema, pero en algún momento, como dice el problema general, pues no se reconoce eh, el disco, ¿listo? Que se está colocando ahí. Pero puede ser más de funcionamiento, aunque es más raro encontrar esa falla, ¿listo? Pero pues se puede probar también, como les decía, reemplazándolo con otra unidad óptica. Y ahí pues uno puede descartar el resto de la máquina, ¿sí? Ya puede apuntar a la unidad de CD, pues bueno, se pueden hacer otras cositas adicionales. Por aquí habla de otro de la computadora no expulsa el disco óptico. Bueno, pues también está centrado hacia ese tipo de la bandeja y ese tipo de partes mecánicas. Ese no lo voy a tocar ahorita. Dice que la computadora no reconoce una unidad externa extraíble. Esta sí es más común. Causas probables, pues la unidad externa extraíble no se asentó correctamente. Eh, digamos que el dispositivo cuando se conecta, pues la idea es que él tenga una comunicación a través del puerto que se conectó y el computador pues interprete que hay un dispositivo de hardware conectado a través de ese puerto. En ese momento es que a veces pasa que por algún motivo esa conexión pues no, digamos que no se actualiza o no se da cuenta el sistema operativo que conectaron algo ahí y pues a veces desafortunadamente sí nos toca retirar el dispositivo y volverlo a conectar. ¿Sí? Es muy raro, pero sí puede llegar a pasar, por ejemplo, con mouse, puede pasar de pronto con algún otro dispositivo pues más común, pero pues una unidad externa también requiere ese tipo de conexiones y esa falla también se puede presentar. La otra dice los puertos externos están deshabilitados en la configuración de la BIOS. Bueno,
vuelve y juega, el que le metió mano a esto y desactivó los puertos debió ser por algo. ¿Sí? Yo puedo desactivar los puertos USB en la BIOS de pronto por seguridad, para evitar que en la empresa utilicen los puertos USB, pero tiene que ser una política, ¿listo? Una política establecida por la empresa. Si ella dice que los puertos USB no deben estar habilitados para que alguien coloque una memoria flash a través de ese puerto, pues eso ya es parte de la política. Si llegan a estar deshabilitados, si es por política, ahí sí toca dejarlos así. Ahí sí el cliente de pronto va a decir que los habilite, pero si la política de la empresa dice que no deberían estar habilitados, pues uno no se puede poner a activarlos. ¿Listo? Y por supuesto, eso sí se podría hacer en la BIOS. Yo diría que es más factible que encontremos que deshabiliten los puertos para que nadie los utilice, pero eso termina siendo política de la empresa. ¿Listo? Que lo desactiven solo por jugar en un computador, bueno, eso no es normal. Tiene que ser alguien muy curiosito para que entre a la BIOS y deshabilite cosas por jugar. Mm, la unidad externa extraíble presenta una falla. ¿Sí? Bueno, la unidad también puede fallar, así que eso es más probable. También que llegue a fallar la unidad. Bueno, por aquí dice un lector de medios no puede leer una tarjeta de memoria que funciona correctamente. Bueno, muy parecido al de los puertos, pero bueno, vamos acá. Primero, el lector de medios no admite el tipo de tarjeta de memoria. Ustedes se han dado cuenta en los computadores hay lectores de tarjetas, eh, por lo general en la parte de adelante de los computadores. Son diferentes tamaños. Realmente las tarjetas pues tienen muchos tamaños, muchas formas. Hay una variedad bastante grande de tarjetas. Puede ser que en algún momento una tarjeta pues muy similar, de pronto en tamaño, a uno de esos puertos pues sea introducida y por supuesto no la lea. ¿Sí? Eso sí se puede presentar porque las tarjetas pues son muy variadas. ¿Sí? No necesariamente pues usted tiene que pegarle al puerto siempre. Sin embargo, pues en los puertos de las memorias pues están marcados. ¿Sí? Dicen qué tipo de tarjeta reciben. Si alguien se pusiera a verificar pues esa entrada del puerto que está marcada, que dice qué memoria entra, pues lo más probable es que no cometa ese error. Pero si alguien no revisa nunca eso y simplemente coloca cualquier formato de tarjeta de memoria, pues se va a dar cuenta de pronto que entró forzada y que, por supuesto, pues ese no era el puerto que debería haber recibido ese tipo de memoria. Y ahí sí puede fallar. Esos lector de medios que no admite el tipo de tarjeta de memoria. La solución, pues, utilizar un tipo de tarjeta de memoria diferente, que sea el adecuado y que sea el que corresponde. Dice el lector de medios no se conectó correctamente. Los lectores de medios, si ustedes se acuerdan, de la parte central, perdón, de la parte delantera, vienen conectados a la UART, a un puerto USB dentro de la UART. Puede ser que alguien, por algún motivo, haya conectado mal ese puerto, ¿sí? Haya invertido en la polaridad de los cables y como no sabía conectar esos puertos, pues el lector de medios que está en la parte delantera del equipo, pues tampoco funcionó, ¿sí? Por una simple conexión que alguien hizo. Las conexiones del panel frontal y las conexiones delanteras de las máquinas hay que tenerles mucho cuidado porque pues uno nunca sabe cómo vienen eh, en su forma, ¿sí? Puede ser muy parecido a otros para el que no tiene experiencia y pues el que está aprendiendo muchas veces lo que hace es conectar las cosas como haya, en donde aparezca, ¿sí? En donde quepa y podríamos decirle, si ve que entra en una ranura, pues ahí la mete así no sea la ranura adecuada para esa conexión y efectivamente pues a veces deja así, ¿sí? Por el simple hecho de pronto estar aprendiendo. Pero ya con la experiencia pues eso no se presenta, ¿listo? Que se estén conectando malas cosas y que uno no verifique la conexión, pues eso ya no se presenta. ¿Sí? Pero sí, alguien puede manipularlo y haberlo dejado mal. A veces pasaba, por ejemplo, con estos lectores de medios que eh, en los café internet, pues uno iba y colocaba su memoria flash y por supuesto la memoria se dañaba. Eh, pues efectivamente es que alguien en algún momento ensambló mal la conexión, conectó mal los cables a la board y pues invirtió la polaridad y el voltaje llegó por donde no debería llegar. Entonces ahí fue que nos quedamos sin memoria. ¿Eh? Entonces
Desafortunadamente ahí sí hay que desconfiar de esos puertos, sobre todo en esos sitios públicos, porque uno no sabe cómo lo conectar. Cuando ya son equipos de marca, pues eso no hay ningún problema. Esos equipos de marca casi siempre vienen bien ensamblados, solo que los hayan manipulado, pues bueno, eso sí ya es un riesgo. El otro dice, el lector de medios no se configuró correctamente la configuración de la BIOS. Eso es un ítem en común, pero ya saben pues qué puede pasar con esas configuraciones. Por defecto esas vienen bien, vienen funcionando, digámoslo así, o bien configuradas. Lo único es que de pronto si usted o alguien le metió la mano adicional y la cambió, pues eso sí ya puede generar un problema. Pero no es normal que se presente si alguien no hace el cambio. Y el lector presenta una falla, pues eso ya es del dispositivo que tocaría reemplazarlo y probarlo. Bueno, por aquí hay hay uno que dice recuperar o guardar datos en una unidad de memoria flash USB lleva mucho tiempo. Cosa que a veces nos pasa, no nos fijamos en los puertos. Realmente la parte física de los puertos es similar. eh, para darnos cuenta de la velocidad de los puertos, nos tenemos que fijar también en una referencia adicional de esos puertos USB y esa referencia adicional pues es la versión. ¿Sí? Entonces usted llega con un puerto USB, con una memoria que le regalaron, que al parecer era barata, no mucha capacidad, versión, no sé, versión 1, ¿sí? Bueno, 2, y resulta que el puerto pues es más veloz. Ahí ya hay una diferencia entre los puertos y entre las versiones de los puertos USB. Usted tiene un dispositivo de versión 2 y el puerto es versión 3. La diferencia de velocidad entre estos dos dispositivos pues ya se nota. Por ejemplo, cuando uno está tratando de mover eh, gran cantidad de datos. Usted lo va a colocar y usted va a decir, bueno, eh, voy a mover datos y por qué se demora tanto. ¿No? Y después va a un computador y se demora menos. ¿Sí? Esos son también problemas que se pueden presentar, pero eso es básicamente, esas demoras básicamente se deben a la diferencia de versiones eh, que se presentan en esos puertos. ¿Listo? Eh, el puerto USB 3 también, o una de las formas de puerto USB 3, pues también recibe eh, puertos o dispositivos con versiones anteriores. Entonces ahí ya hay una diferencia y se va a notar el problema. Dice que el puerto está configurado con la máxima velocidad en las opciones del BIOS, definir como alta velocidad del puerto en la configuración de BIOS, que funcione, por ejemplo, con la velocidad más alta, y resulta que usted pues está funcionando a otra velocidad más lenta. Eso sí, esa diferencia, pues si se darán cuenta en algún momento que ustedes conecten algo, estén de urgencia, eh, intenten mover archivos y eso se demore más, ¿sí? Y después todo el mundo lo empieza a presionar para que termine el trabajo rápido, pero pues bueno, puede ser el problema también del dispositivo. ¿Sí? Afortunadamente, pues los dispositivos nuevos ya, digamos que no es común encontrar versiones más bajitas que 2. Tiene que ser algo pues de pronto más viejo, o bueno, de pronto algo que estaba por ahí que nadie había vendido y que por fin lo vendieron y terminó una versión pues de USB muy vieja. Esa diferencia pues sí se puede notar en esos dispositivos. Bien, aquí nos habla de unos problemas de la placa base y componentes internos. Bien, ya está aquí, no es sobre dispositivo de almacenamiento, sino más sobre la placa. Bueno, miremos este primero. Dice que el reloj de la computadora no mantiene la hora correcta o la configuración del BIOS cambia cuando se reinicia la computadora. Ese es un problema común y se presenta. Uno de los problemas, pues diría yo, más fáciles de solucionar y de detectar, eh, pero pues no significa que no se va a presentar. Bien, causa probable. La batería de la CMOS, donde está almacenado la BIOS, puede estar floja. ¿Sí? Si ustedes habrán visto una board, se han dado cuenta que hay una batería redonda. Esa batería redonda, pues puede ser que alguien la haya manipulado, la haya cambiado y la haya dejado floja. Terminó de soltarse y por supuesto esa batería permite guardar configuración de la BIOS. En el momento en que quede suelta o inclusive se haya agotado esa batería, eh, pues aparece el problema.
¿sí? No mantiene la hora correcta, no guarda la configuración que usted le pone. Usted va y entra a la hora, la configura, la deja bien, ¿sí? Le dice guardar, reinicia, y como la batería pues no funciona bien, pues vuelve y queda con el problema. ¿Sí? Eso es uno de los problemas pues más sencillos que pueden ustedes mencionar también con la WAR, ¿listo? Pero ese es algo muy común. Usted entra, guarda los cambios, no se los guarda, entonces usted ya empieza a sospechar inmediatamente de la batería. Por aquí dice, cuando la computadora arranca, muestra información de CPU incorrecta. Bueno, poco difícil, pero puede pasar. La configuración de la CPU no es correcta en la configuración avanzada de la BIOS. Ahí toca meterse con la BIOS. La BIOS no reconoce correctamente la CPU. ¿Listo? El segundo sí podría llegar a pasar cuando una board utiliza un puerto y de pronto para ese puerto eh, donde colocamos la CPU, que recuerden que ese puerto se llama un socket, puede ser que ese socket reciba muchos procesadores. ¿Sí? El hecho de recibir muchos procesadores no significa que en algún momento pues pueda tener algún problema con un procesador que actualizamos. ¿Sí? Le conectamos un procesador, quitamos el anterior que era más viejito, pero de pronto la diferencia de tiempo eh, nos obligue, ¿sí? A colocar el procesador nuevo, ¿sí? Perdón, a colocar el procesador viejo, ¿sí? Primero hacer una actualización de la BIOS. Recuerden que la BIOS es un software interno, ¿sí? Un firmware. Y esa configuración, puesto que de pronto actualizarla para que reciba o para que reconozca el nuevo procesador que le vamos a colocar. Ahí sí, cuando ya se actualiza, pues podemos colocar el procesador nuevo. ¿Listo? No significa que no, esto no se presente. Lo que pasa es que no es común que se suceda, ¿no? Pues encontramos los equipos ya ensamblados y pues están reconociendo la velocidad y están bien. Eh, Se presentaría, digamos, más en los que hacen cambios o actualizaciones de los procesadores. De pronto, por esa diferencia que les comento. Entonces, eso sí, aunque es un poquito menos probable, pues no significa que no se presente. Bueno, esta sigla que aparece ahí, que es NIC, esa es la tarjeta de red. En redes el término NIC es Network Interface Card. Entonces esta es la interfaz, bueno, la tarjeta interfaz de red. Eso es la tarjeta de red. Aquí dice que la NIC incorporada dejó de funcionar. Eso es un chip internamente, ¿sí? Y ese chip interno, pues, tiene un puerto, ¿bien? En sus computadores o en los portátiles, si quieren tomarlo por ese lado. Entonces aquí dice que el hardware de la NIC presenta una falla. Aquí dice instalar una nueva NIC, pero pues si está incorporada a la board, pues complicado. Tocaría reemplazar el chip. De pronto es de soldadura, pero del puerto, que no hace buena conexión. Aquí instalar una nueva NIC, pues puede ser en una ranura de expansión eh, libre, ¿no? Recuerden que las ranuras de expansión, las PCI Express, por ejemplo, nos pueden recibir tarjetas de esa misma tecnología. Entonces, pues la solución realmente no es que están reparando ni haciéndole nada a la NIC interna de la UAR, sino lo que están haciendo es agregando otra tarjeta de red, ¿sí? Para saltarse pues la falla de esa tarjeta. ¿Listos? Bueno, eh, una tarjeta de sonido. mm, Saltémonos esa. Bueno, también es común, pero pues digamos que la tarjeta también se puede reemplazar por otra tarjeta. Esa es una forma de, mm, de detectar si la falla es de la tarjeta. ¿Sí? Em, Aquí nos menciona que los altavoces no están conectados. Bueno, eso sería algo que revisaríamos de forma más fácil, pero eh, que tampoco hay que descartar. El audio está desactivado. eh, Nadie lo ha utilizado en algún momento. Nadie lo necesitaba hasta el momento. Y por supuesto, pues nadie le paró, le puso cuidado si estaba activado o desactivado. De pronto inconscientemente intentaron activarlo y desactivarlo y no se dieron cuenta que lo dejaron desactivado. Y después de mucho tiempo, pues alguien intentó conectar unos parlantes, ¿sí? Y se dio cuenta pues que no funcionaba. Eso puede llegar a pasar sobre todo con los clientes de las casas
que les gusta pues jugar mucho con eso, ¿sí? Tengan o no tengan el sonido, igual juegan con eso hasta que lo desconfiguren. Y eso pues es una causa de que algún técnico lo llamen a solucionar el problema. La tarjeta de sonido presenta una falla. Esa es la que uno puede reemplazar por otra pues para descartar, por si de pronto es la tarjeta. La configuración del BIOS está definida para utilizar el dispositivo de sonido integrado. Y ese dispositivo pues es el que está fallando. Por supuesto, entonces la BIOS es la que me está impidiendo que otro dispositivo diferente funcione. Eso puede llegar a pasar también. Inclusive hay unas configuraciones dentro de la board eh, que también habilitan o deshabilitan puertos de sonido. Entonces puede ser que a usted le esté sonando, bueno, le esté funcionando los puertos de sonido en uno de los lados de la caja, puede ser en la parte frontal, pero en la parte de atrás de la caja pues no estén funcionando los puertos, ¿sí? Entonces hay configuraciones de las board que también habilitan y deshabilitan dispositivos de audio. Casi siempre pues es con unos jumpers lo que permite configurar eso. Por acá el usuario oye que los ventiladores giran, pero la computadora no se inicia y el altavoz no emite pitidos. Bien. Causa probable, el procedimiento POST no se está ejecutando. ¿Sí? Para los que se acuerdan del procedimiento POST, ese es el procedimiento que revisa las conexiones de hardware cuando se arranca la máquina, cuando usted presiona el botón de encendido. Ese es el procedimiento POST. Lo que hace es ejecutarse ese procedimiento. Y si ese procedimiento no está funcionando por algún momento, pues hay que sospechar de algo. ¿Listo? En este caso dice que las soluciones posibles, que el cableado esté defectuoso, la CPU dañada, esté mal conectada a la CPU u otro componente defectuoso en la placa base. Yo diría que la placa base en sí. De pronto el circuito de la placa base sí es el que tiene problemas. De pronto porque hay una falla eléctrica y eso causó problemas dentro del circuito. ¿Sí? Por supuesto, la prueba pues no se está ejecutando y si la prueba no se está ejecutando, ¿sí? Puede ser que usted sienta que la máquina enciende, ¿sí? Que el ventilador gira, pero la máquina no funciona porque no inicia el arranque, no completa el arranque que es el procedimiento inicial del que están hablando aquí, del POST. ¿Listos? Ojo con este procedimiento porque es el que hacen todos los computadores al inicio. Si ese tiene algún problema, ya saben que hay pitidos que nos indican, por eso es que ahí mencionaba el altavoz, no emite pitidos, porque ahí inclusive pues puede ser el daño tal que ni siquiera las alarmas se prendan, ¿sí? Las alarmas sonoras no se escuchen, ¿sí? O no siquiera se den, pero ahí sí el daño pues es bastante complicado. ¿Listo? Bueno, por aquí dice, después de actualizar el firmware de la BIOS, la computadora no arranca. Mm, Por lo general, esto sí por lo general es mal procedimiento. La actualización de del firmware se ha vuelto muy fácil realmente. Eso es prácticamente imperceptible para el usuario, pero no significa que en algún momento esa actualización de la BIOS pues pueda fallar. ¿Listo? Entonces, alguien hizo la actualización, alguien la hizo de algún procedimiento que, bueno, que pudo haber sido el fabricante que le hayan dicho, o bueno, alguien que lo sacó a internet, ¿listo? Y el procedimiento causó, pues falló, ¿sí? O se hizo mal. Y de ahí para adelante, ahí nos quedamos sin board. ¿Listo? Ojo porque la actualización de la BIOS y del firmware, que ya le voy a solucionar a Joan el problema, la duda, eh, de ahí para adelante, si esa firmware no funciona, nos quedamos sin equipo, ¿sí? Nos quedamos sin board. Y si eso no se puede reparar con el fabricante, ¿sí? Por eso aquí dice ponerse en contacto con el fabricante de la placa madre para obtener un chip BIOS nuevo, ¿sí? Ahí ni siquiera están reparando, estamos reemplazando el chip donde está almacenado el firmware. ¿Listo? Entonces, ese es un problema bastante grande. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Para Johan, o bueno, para todos los que no conozcan esa palabra, y gracias Johan por preguntar, El firmware, vamos a suponer que eso es software, ¿listo? Vamos a partir de que eso es muy parecido al software, solo que es lo que está internamente dentro de los chips. Entonces, si usted se acuerda, bueno, un dibujito de los que casi siempre le hacen a uno, eh, un chip por aquí con una serie de paticas. ¿Listo? Entonces le dicen a uno, eso es un chip. ¿Sí?
y esos chips pues están soldados. Esto es un circuito electrónico, pero dentro tiene software, ¿sí? En este caso se llama el firmware. Entonces, el firmware es ese softwarecito que tienen esos chips por dentro, que por supuesto hace que esos chips pues, cumplan una función pues muy específica. Y si usted está actualizando lo que está dentro del chip, ¿sí? Y lo hace mal, entonces dése cuenta que aquí la recomendación o la solución posible no es volver a colocar el firmware. De pronto el procedimiento ni siquiera vuelve a funcionar, sino lo que es reemplazar todo el chip completo, como si se hubiera quemado. Entonces, esas actualizaciones, si no se tiene cuidado, pues puede ser que también causen ese daño de ese chip. Y si es la BIOS, pues peor, porque eso no deja arrancar nada, ¿sí? La board prácticamente es inservible. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas actualizaciones. ¿Listos? Ese es el firmware, es el software que está internamente. Bueno, ahora teniendo en cuenta esa pregunta, si usted tiene el firmware, por aquí la F, el firmware, ¿sí? Para que él se entienda con el sistema operativo, que es el software, requiere de los drivers. ¿Listo? No les va a olvidar. Para que el sistema operativo pueda entender al firmware, hacer todo esto, hablarse con el firmware, ¿sí? Recuerden que eso está dentro de un chip y ese chip controla algo, puede ser un puerto, ¿sí? Puede ser el puerto de red, por ejemplo, ¿sí? Para que ese sistema operativo se entienda con ese firmware, necesita un controlador o necesita un driver. Entonces, por eso es que es importante que los drivers queden bien instalados. ¿Listos? Si no quedan bien instalados, el sistema operativo no se va a poder hablar bien con algunos firmware, ¿sí? De pronto él conoce el idioma para entender un firmware. De pronto no conoce todos los idiomas para entender a todos los firmware. Entonces requiere de drivers y que estén bien colocados. ¿Listo? Entonces, por eso es importante ese trámite que toca hacer ahí. El firmware sí viene de fábrica, pero pues no significa que no se pueda actualizar. Bien, entonces, ojo con eso porque esos procedimientos, si no se hacen bien, pues causan problemas. En este caso, nos menciona que el LED del disco duro ubicado en el frente del computador no se enciende. Eso yo diría que es más de conexión. Aquí dice que está conectado flojo o el cable del LED del disco duro no está orientado correctamente hacia las conexiones del panel frontal del gabinete. Yo diría que alguien lo conectó mal. Ni siquiera sabía cómo conectar bien, ¿sí? Que ese LED eh, que indica la actividad del disco duro no funciona es porque alguien no lo conectó bien. Cuando esté funcionando el disco duro tiene que empezar a parpadear ese LED. Si usted ve que enciende y no hace absolutamente nada y ese LED usted ya sabe que ese es el disco duro, pues sospeche que está mal conectado, porque pues no es común que un LED, sobre todo el que indica la actividad del disco duro, pues no alumbre nada. Recuerden que el disco duro se está utilizando constantemente, entonces tiene que mostrar actividad. Bien, esto es más de conexión. Dice, en la computadora no se muestra video después de instalar una tarjeta de video PCI nueva. Dice que las causas probables, la configuración de la BIOS está definida para utilizar el video incorporado, no la tarjeta adicional. El cable del monitor aún está conectado al video incorporado. Usted conectó la tarjeta, pero se le olvidó conectar el monitor a esa tarjeta. Pues ahí ya va a pensar que hay un problema, pero pues muchas veces ese pequeño detalle no se da cuenta la gente. Y la gente pues sigue conectando el cable del monitor en la misma posición que siempre ha estado, no en la tarjeta nueva, ¿sí? Y ahí pues puede llegar a pasar. Parece muy sencillo, parece muy bobo que se presente esa situación, pero por supuesto se ven ese tipo de cambios, ¿listo? Sobre todo el de pronto el que va a mover algo o conectar y desconectar, pues de pronto un dispositivo, no sé, por hacer limpieza y lo van a retirar, entonces al final vienen y lo conectan mal. De pronto esa persona se da cuenta que lo conectó mal y dije, ay, no enciende. Lo primero pues que hay que revisar es la conexión, ¿listo? La nueva tarjeta de video necesita alimentación auxiliar. Recuerden que hay tarjetas de video que necesitan alimentación auxiliar de la fuente. O sea que tiene puertos PCIe
puertos PCIe, digamos, de tamaño 8, de 8 conexiones, y esos conectores pues vienen directamente a la fuente. Si no se conectan, pues la tarjeta no funciona adecuadamente. ¿Sí? Por eso es que menciona que las tarjetas también necesitan alimentación. Bueno, no todas, pero sí hay muchas tarjetas de video que necesitan alimentación adicional. Entonces, mucho ojo con las tarjetas cuando las revisen. Cerciórense si hay alguna conexión directamente a la fuente o que venga de la fuente hacia la tarjeta, porque esa misma toca volverla a dejar conectada. La nueva tarjeta video presenta una falla. Pronto si es nueva, tendría que ser una falla de fábrica, pero pues solo nos damos cuenta de la falla de esa tarjeta hasta que no coloquemos una tarjeta que realmente sabemos que funciona. Vuelve y juega los repuestos que debemos tener en un servicio técnico. ¿Sí? Bueno, el sistema intenta arrancar en un dispositivo incorrecto. ¿Sí? Eh, Dice, quedó puesto en medio de una unidad extraíble, el orden de arranque está configurado incorrectamente. Yo diría que es más posible ese orden de arranque configurado incorrectamente. ¿Listo? Cuando un sistema intenta arrancar, o digamos que la BIOS intenta darle el paso a un dispositivo donde está el sistema operativo, pues puede ser que la BIOS esté configurada para primero ir a mirar mm, la unidad óptica. ¿Sí? Entonces él va y verifica primero la unidad óptica y empieza a buscar a ver si hay un sistema operativo y no lo encuentra. ¿Sí? Pasa al otro dispositivo, puerto USB, pongamos. ¿Sí? Alguien lo configuró en ese orden, vaya uno a saber por qué, pero bueno. Eh, Computador, va y mira a ver si hay algo conectado en los puertos USB, no encuentra nada, entonces tampoco encontró el sistema operativo. Y esa configuración o ese orden, pues debería haber quedado eh, como primera medida, pues el dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? Y a alguien por algún motivo, por algún cambio que hizo, porque de pronto intentó arrancar por un dispositivo externo, lo configuró de primeras y después no volvió a cambiar la configuración, pues dejó mal configurado y pues el orden de arranque quedó mal y puede ser que en algún momento cause algún problema. ¿Sí? De pronto no significa que el sistema operativo esté dañado, ni el disco, ¿sí? Pero la configuración de arranque, pues como es importante, puede ser que el computador pues no encuentre el sistema operativo así nomás. ¿Sí? Entonces, solo es ordenar el arranque y listo. Aquí dice que los condensadores de la placa base están dilatados, hinchados, emiten residuos y sobresalen. Los condensadores son como unos cilindros que hay en las board. Esos cilindros por lo general pues son susceptibles a que haya un problema de calor, un pico de tensión, ¿sí? Y esos componentes que se llaman condensadores pues digamos que se terminan hinchando. Usted ve un cilindro pero usted lo ve como hinchadito en la parte superior. ¿Sí? Y esa hinchazón o bueno, parecería como un turupe o una protuberancia en la parte superior pues ya lo hace a uno sospechar que ese condensador está fallando. Entonces, vuelve a jugar la electrónica, toca reemplazar ese componente. ¿Listo? En este caso, pues si es visible esa falla del condensador, pues se reemplaza. Lo mismo si está quemado o si es visible esa falla del condensador, pues la disolución en ese caso no es más que reemplazar. Si no es visible, pues eso ya requiere conocimientos de electrónica para revisar componente por componente. ¿Listo? Eso ya se vuelve un poco más complicado. Pues por eso es que nosotros nos apoyamos muchos en los electrónicos para revisar los circuitos. ¿Listos? Bueno, aquí nos habla de problemas y soluciones de la fuente de alimentación. Bueno, aquí hay poquitos, el computador no enciende, pero tiene muchas causas. La computadora se reinicia, se apaga de forma inesperada o hay humo u olor eh, a componentes electrónicos quemados. Bueno, usted huele a quemado y créame que eso es un circuito electrónico. El circuito electrónico, pues por supuesto, tiene una alimentación y toca empezar a mirar desde la fuente. Que no sea la fuente es que está de pronto causando problemas y es la que nos está causando, pues, un olor a quemado. ¿Sí? Ese es el primero que tocaría apuntar. eh, la fuente de poder. El resto puede ser que ya la fuente esté dañada
pero adicionalmente pues haya afectado el circuito de pronto de la board, ¿sí? Y ahí por supuesto pues también puede causar ese tipo de problemas. Em, bueno, en los otros de la computadora no enciende, la computadora no está enchufada a la toma de corriente, eso es algo que dirán, bueno, eso es muy bobo no enchufar la toma de corriente, pero uno se encuentra con algunos usuarios que déjeme decirle, ¿sí? Eso no se vuelve tan bobo, sino que sí se vuelve posible. Entonces, la revisión más fácil que siempre le voy a recomendar que haga es que revise las conexiones. Esa es la conexión más, lo que uno más, lo más fácil que uno puede hacer, siempre es revisar las conexiones. ¿Listo? Así a usted le parezca que eso sería imposible, que alguien desconectara y que conectaran al revés el cable y que usted diga, uy, eso es mucho bruto. No, revise, ¿sí? Empiece por la revisión más básica. Siempre empiece por la revisión más básica. ¿Listo? Así a usted le parezca muy bobo revisar si un cable está conectado, empiece por ahí. Y después, ahí sí ya haga otro tipo de cosas. Si se dan cuenta, pues hay mucho problema que ellos aquí están mencionando, que todo es de conexión, ¿sí? Porque esas son las primeras revisiones que uno siempre hace. Lo más básico siempre es revisar conexiones, de cualquier cosa. Entonces, por eso aquí siempre las menciono. Y ustedes dirán, no, pero es que todo dice que si está desconectado, porque es que es la revisión más básica que uno puede hacer. Bien, bueno, dice que la toma de corriente presenta una falla. Bueno, eso ya tocaría revisar la toma de corriente, tocaría cambiar a otra toma de corriente. En algunas empresas se dan el lujo de deshabilitar por una falla eléctrica, de deshabilitar las tomas de corriente, ¿sí? Y después pasa el tiempo, nadie la revisa, la toma está deshabilitada y pues nadie le dice a la gente que está deshabilitada. Y por supuesto nadie manda a reparar eso, entonces la toma de corriente pues no les va a funcionar, ¿sí? A veces pues uno se entera es mucho después de que uno ha intentado conectar cosas y después le dicen, es que esa toma de corriente está deshabilitada. Y uno se queda ahí como, bueno, ¿pero qué? ¿Y por qué? ¿O por qué no la han arreglado? O bueno. Pero bueno, eso sí es parte del servicio técnico que haga ese tipo de cosas. El cable de alimentación presenta una falla. También puede pasar. Bueno, no es muy común, pero si alguien pasa mucho por ahí, el cable, o lo rozan, lo trozan, hacen algún trabajo y no tienen cuidado con el cable, pues claro que se puede dañar. El switch de la fuente de alimentación no está activado. Un switch que ustedes conocen que está en la fuente es un switch, eh, digamos, de encendido o apagado de la fuente. Pero ese switch que está en la parte de atrás, pues a veces, no sé por qué, esa tendencia que se ha presentado algunas veces. eh, Había gente que le gustaba, fuera de apagar el equipo, meter la mano ahí detrás del computador y apagar ese switch. Entonces, de pronto pensando que les iba, no sé, a consumir mucha energía o no sé, fue. Pero ese botón, pues es prácticamente, no debería ni siquiera moverse, ni siquiera pensar en apagar la fuente, pues ¿para qué? ¿Sí? Para eso se apaga el computador. Pero bueno, ahí no falta el que alguien por chistoso pues juegue con ese switch. El switch de la fuente de alimentación se configuró con el voltaje incorrecto. También hay un switch, ¿sí? Que me permite configurar el voltaje de la fuente. Recuerden que hay dos variaciones en los voltajes, porque son dos estándares que se manejan en la parte de voltajes y en el suministro de las tomas de corriente. Recuerden que nosotros manejamos un número alrededor de 115, 120, mientras que en otras zonas como por ejemplo Europa están manejando 230, ¿sí? 230 hacia 240 también. Entonces esos valores son muy distintos y resulta que la fuente la diseñan para cualquiera de las dos zonas. Entonces pues alguien también inoficioso puede llegar a mover ese switch, lo dejan 230, usted intenta encender la máquina y la máquina no le enciende porque está configurada la fuente para Europa, por ejemplo, para un sistema eléctrico que es de otro país. Entonces ahí ya, por alguien chistoso, pues, bueno, pero aún así, pues eso es una revisión que uno tiene que echarle el ojo. ¿Sí? Es muy fácil mirar ese interruptor, así que no queda de más revisar ese interruptor. El botón de encendido no está conectado correctamente al conector del panel frontal. Em, el conector encendido, recuerden que viene de la caja y va hacia la board. Esto sigue siendo problema, vuelvo y
Les menciono, esto es problema del que manipula, pero el problema del que manipula viene después del que se ensambló, porque el que ensambló verificó que estuviera todo bien, encendió la máquina, le metió el sistema operativo, lo mandó a donde el dueño cuando lo vendió. O sea, el computador funciona desde que lo ensamblan, ¿sí? Y lo configuran, pero alguien después le puede meter la mano y puede modificar ciertas conexiones que no es normal que se desconecten por sí solas. Eh, la otra causa dice la fuente de alimentación presenta una falla. Ya saben que si la fuente de alimentación falla, pues no, ya saben que no vamos a tener computador. Bien. Bueno, aquí dice la computadora no arranca o se bloquea. Mm, el calentamiento, esto también de calentamiento de la CPU es bueno, porque ya se pasan eh, de no hacerle mantenimiento y cuando usted va a ver internamente eso es un pegote de todo y ya esa CPU pobrecita se hace el esfuerzo más gigante para tratar de ventilar, pero ni con todo ese polvo del mundo que está encima, pues va a poder ventilar bien. Entonces, a veces se sobrecalienta. Lo otro de sobrecalentamiento es porque, pues efectivamente, o la pasta nunca se ha reemplazado en el mantenimiento o cuando lo reemplazaron, pues ensamblaron mal el disipador de calor. Y eso sí es más común, pero para eso toca que alguien la manipule, mueva el disipador de calor y efectivamente pues lo deje mal instalado. Eso sí podría ser pues una causa muy probable de ese sobrecalentamiento de la CPU. Bueno, o la falta de mantenimiento. El ventilador de la CPU presenta falla, eso también se puede evitar con falta de con mantenimiento preventivo, se puede limpiar. Reemplazar el ventilador, pues sí, pero puede ser de pronto que esté más sucio que otra cosa. ¿Sí? Eso sí podría ser más probable. La CPU presenta una falla. Eh, Casi parece imposible que un procesador vaya a fallar, pero eh, se ha visto que en algún momento sí puede llegar a fallar un procesador de fábrica. ¿Listo? No es que no haya existido alguna vez en la vida, pero usted en algún momento podrá conocer a alguna persona que sí conoce ese caso y aunque es único en una década, puede ser entre sus conocidos, pues no significa que no de presente. Y ahí sí, pues toca reemplazar la CPU. Por lo general, los fabricantes de los CPU, si uno puede contactarlos y hacer pruebas con ellos, ellos le van a dar una suite de pruebas y esa suite de pruebas pues descartan si el procesador es el que falla o no. Todos los resultados se envían a ellos analizan los resultados de las pruebas y dicen efectivamente sí, envíeme el procesador, ese procesador no funciona, eh, eso es falla de fábrica, no hay nada que hacerle y se lo reemplace. ¿Sí? Entonces, no es que usted lleve 20 años con el procesador, es porque de pronto usted ensambló la máquina y al final se dio cuenta que tenía problemas, la máquina de pronto podía ser muy reciente, ¿sí? Pero definitivamente pues la CPU terminó siendo falla. ¿Listo? Entonces, eso sí puede llegar a pasar. Alguna vez sí lo vi, pero solo lo he visto una vez, no más. Bueno, ventilador CPU, bueno, este no, saltémonos de ese. La computadora se reinicia sin advertencia, se bloquea o muestra mensaje de error. Causa probable, la configuración del bus en la parte delantera es demasiado alta. Recuerden que la configuración o los valores de configuración de los caminos de comunicación también se pueden modificar en la BIOS y esa configuración del bus frontal que menciona aquí es el camino de comunicación con el procesador. Entonces, imagínese usted configurando mal ese caminito que es el que habla con el procesador y por donde se mueve la información con el procesador. Entonces ahí ya, pues claro que puede causar de pronto algún problema. ¿Sí? Yo diría que pues más posible los bloqueos. ¿Listo? Que esté funcionando y se termine bloqueando. Pero vuelve y juega. Configuración, valores de configuración, eso está dentro de la BIOS y pues toca meter la mano en la BIOS para hacer ese tipo de cambios. O si no, pues eso termina funcionando común y corriente. Pero si le cambia a alguien los valores, pues puede causar este problema. La configuración del multiplicador de la CPU es demasiado alta. También es un valor que nos habla de un multiplicador que tiene que relación con la frecuencia del procesador.
Entonces, eso también se hace en la BIOS. Y esa configuración de la BIOS, pues ya saben que hay que meterse allá a cambiarla. ¿Sí? Y que esté jugando por allá a hacer, eh, a forzar al procesador a que funcione a una velocidad más alta, pues es más probable que empiece a tratar de configurar ese multiplicador de otra forma. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hacen las pruebas a ver si el procesador puede funcionar a una velocidad más rápida. Recuerden que esos procesadores pues están marcados, tienen una letra especial los que se puede modificar ese parámetro y los demás afortunadamente no se pueden cambiar, así que eh, es prácticamente complicado pues forzarlo a que funcione más rápido. Entonces, solo son los procesadores especiales que tienen pues su identificación. Recuerden que en caso de Intel pues es una K, ¿listo? Lo que me permite o lo que me identifica un procesador que se puede manipular para que aumente su velocidad o forzarlo a aumentar su velocidad. El último dice la configuración del voltaje de la CPU es demasiado alta. Vuelve y juega parámetros en la CPU, en la board que se pueden manipular. En este caso es el voltaje. Recuerden que sus CPU se alimentan de un voltaje específico y si está la posibilidad de cambiar esa configuración, pues no le va a suministrar el voltaje a la CPU para que funcione. ¿Listo? Pero vuelve y juega. No es que se presente común y corriente. Alguien tiene que hacer los cambios en la BIOS para cambiar estos parámetros por algún motivo. ¿Sí? Entonces, si esa persona no dejó todo como estaba, pues lo más probable es que dejó un problema. Dice, después de realizar la actualización de una CPU de núcleo único o a una CPU de doble núcleo, la computadora funciona más lentamente y se muestra solo un gráfico de CPU en el administrador de tareas. La BIOS no reconoce la CPU de doble núcleo. Eh, Ustedes conocen que hay una CPU, eso es un conjunto de unos elementos internos, pero internamente, eh, digamos que se pueden colocar varios procesadores pequeñitos internamente, esos serían los núcleos, y esos núcleos, pues por supuesto, corresponden a un procesador. Si usted intercambia el procesador, pues puede ser que el otro no tenga tantos núcleos, ¿sí? Y de pronto ese cambio, pues no sea soportado por la UAR. De pronto esa UAR no fue diseñada para un procesador, no sé, de 4 núcleos. El, el, el socket sí, donde entra el procesador sí, pero la UAR inicialmente, pues esto fue diseñada de pronto para un procesador que no tenía tantos núcleos. Vuelve y juega, eso es actualización de firmware. ¿Sí? Si se puede y si el fabricante dice que se puede. No es obligación del fabricante. Si el fabricante dice no, eso no recibe y eso no hay actualización y eso no hay nada que hacer, pues usted ya se quedó o con el procesador o con o con la UAR. Yo diría que descarte más bien la UAR y quédese con el procesador y cómprese una UAR nueva. ¿Listo? Bueno, no es común, pero pues no significa que no exista como problema. No se puede instalar la CPU en la placa madre. Bueno, eso sí, el que intente instalar una CPU si no se cercioró del socket para instalar, está fregado. ¿Listo? Ahí sí toca tener mucho cuidado con las compras de partes. Alguien se va por allá, ay, sí, yo quiero actualizar mi CPU, entonces voy a comprar esta es lo último en tecnología, eso es la que tiene más velocidad, más núcleos, no sé qué, bla, 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 y va y la compra así de afanado, paga, no sé, 2 millones de pesos por el procesador, y va a su casita todo feliz de haber invertido 2 millones de pesos, y se da cuenta que la UAR no está diseñada para ese procesador, y pues ahí no hay nada que hacer. Compre una UAR, nada raro que le cueste más de 1 millón de pesos para ese procesador. Y pues desache la otra. Pues no es que la deseche, realmente la otra no le va a poder colocar procesador. Bueno, si tenía anteriormente, pues yo le diría que armara un computador y lo vendiera con esa board vieja. Le vendiera de segunda. Listo. Por aquí otro. La computadora no reconoce la RAM que se agregó. ¿Listos? Causa probable, la RAM nueva presenta una falla. Recuerden que esos son circuitos, no sabemos los circuitos si están bien hasta que no los probamos. Puede ser que tenga un chip que tenga una falla, así que no es, digamos, descabellado encontrar una memoria RAM nueva con una falla. ¿Sí?
se pasó del control de calidad en la fábrica y pues nos llegó hasta nuestras manos y preciso nosotros la compramos, la probamos y grave, eso no funcionó. ¿Listos? ¿Eso puede llegar a pasar? Sí, eso no es nada raro. Lo que pasa es que no es, lo raro es encontrar una memoria que esté dañada, pero pues puede llegar a pasar. El tipo de RAM instalado no es correcto, o eso sí, tienen la culpa al que compró la RAM que no se fijó en eso. La RAM que se agregó no es del mismo tipo de RAM que la que está instalada. Fuera de eso hay parámetros de la RAM, no solo en la forma física, también es las características técnicas de la RAM. Y sí, mucha RAM pareciera que dicen lo mismo que otra que usted compra, pero hay unos pequeños detalles que toca fijarse también. Eso pues es conocimiento de hardware y de la RAM y de los tipos de RAM, eh, pero pues una RAM, por ejemplo, con corrección de errores y una RAM sin corrección de errores son dos RAM distintas. Así la forma sea la misma, ¿sí? El funcionamiento lo hace diferente. Entonces ahí ya hay un problema. ¿Listo? Eso sí puede llegar a pasar y eso sí tienen que conocer muy bien las características técnicas para comprar una memoria que sea compatible. ¿Listo? Si no, pues hágala fácil. Coja la memoria, tómele una fotico a la etiqueta, mire que ahí hay un número de serial o de modelo muy específico. Ese número de modelo, pues compre uno exactamente igual. Si se puede, ¿no? Si no se puede, pues a veces, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez buscar el modelo, no lo encontré, ¿sí? Y para cerciorarme, pues realmente me tocó traerla de Estados Unidos, porque allá era el único sitio donde se encontraba ese modelo, ¿sí? Que en Colombia no había ese modelo. Y pues yo no me iba a arriesgar a que de pronto no me funcionara la cosa, así que pues la mandé traer de Estados Unidos. ¿Listos? Bueno. El último dice la RAM nueva está floja en la ranura de memoria. Bueno, eso sí es culpa del que ensambla. Alguien sin experiencia, pues perfectamente le puede pasar eso. ¿Listo? Y si todo esto funciona, bueno, entonces todo esto se presenta como causa probable, pues la computadora perfectamente va a dejar de reconocer la RAM. Yo diría que aquí hasta el puerto donde se coloca la RAM, que es un slot de memoria, pues también puede funcionar mal. Entonces puede ser que alguien en el mantenimiento lo haya dañado, ¿sí? Porque metió algo que no debería meter por allá en esas ranuras, ¿sí? De pronto, no sé, intentó limpiar las ranuras con un cepillo de dientes y ese cepillo de dientes pues tenía de pronto las cerdas muy duras y dañó de pronto algún contacto interno. Entonces, ya sería más manipulación, de pronto que se dañara un puerto de esos, pero pues no significa que no pueda llegar a pasar también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. No son todos los problemas, son algunos, ¿sí? Pero pues esas son cosas que uno empieza a mirar, ¿sí? Y les puede llegar a pasar en algún momento, claro, les puede llegar a pasar. Entonces hay que empezar a acordarse, o si no, pues saber que puede haber una falla con múltiples causas, ¿sí? De las cuales pues usted tendrá que apuntar a varias para poder solucionar el problema, ¿sí? Si no apunta a esas varias, pues lo más probable es que tampoco apunte a la solución correcta. Por eso es que pues el conocimiento es bastante útil a la hora de trabajar con problemas, ¿sí? El que se meta ya me hace cuentos porque tiene una lógica bastante buena. Cuénteme. Instructor, qué pena, ¿usted nos podría regalar ese link o pues como para apoyo? Es que se ve interesante. Bueno, pero miramos a ver. ¿Desde dónde es que era? Por acá. Voy a presionar aquí este botón que dice ver PDF y sí, señor. Aquí aparece ese. Bueno, sí, vamos a mirarlo acá. Este también. Ahí descarga. Este también. Listo, ahí va descargando. ¿Listos? Yo los descargo entonces ahorita y los vamos mirando y ahora se los envío con un correo. Y les muestro pues estas tablitas. Estos son los documentos que estoy descargando. Que estábamos viendo. ¿Listos? Bueno, voy a descargar por aquí. Este dice de pantallas.
Bueno, sí, de pantallas. Eh, Dice Juan David, dice, instructor, ¿es posible que nos toque hacer el mantenimiento a una computadora con más de una CPU? Con más de una CPU, por ejemplo, las máquinas de servidores, ¿sí? O una workstation. Y sí, es posible que les toque hacer mantenimiento. Si les tienen confianza para hacer mantenimiento, usted ya lleva un cierto tiempito. Con mantenimiento, lo más probable es que usted ya pase a otro nivel y puede ser, por ejemplo, un servidor. Y un servidor, pues, tiene muchos CPU, ¿sí? Puede pasar. O una workstation, muy similares a una torre común y corriente, pero pues hasta que usted no se da cuenta en algún lado que es una workstation, pues eh, usted la confundirá siempre con una CPU normal, con una torre normal. Y esas workstations, sí hay workstations que tienen boards especiales con varios procesadores. Entonces sí podría llegar a pasar más por ese lado. Si no le dan más confianza y usted tiene acceso a servidores más adelante, pues claro, eso tiene varios procesadores. ¿Listo? Pero no es, digamos que sigue siendo un procesador, sigue siendo un ventilador, sigue siendo un sistema de refrigeración. De pronto usted ya lo ha visto alguna vez o muchas veces en una torre, pues no va a ser nada descabellado, ¿sí? A menos que el sistema de refrigeración pues fuera diferente. Ahí sí ya habría una variación que de pronto usted se puede eh, encontrar, ¿sí? Yo diría que de pronto sería más factible que usted se encontrara un sistema de refrigeración diferente al que es normal encontrar, que es un disipador de calor y un ventilador. Pronto algo de refrigeración líquida, sí, podría ser más probable. Pero esos son casos especiales, no es que en todas las veces todas las máquinas tengan refrigeración líquida o tengan dos procesadores con más de una CPU, ¿sí? Pero sí hay ciertos computadores que sí los tienen. Entonces sí se podrían encontrar con ese tipo de cosas. Pero no se asusten, eso es un procesador y un disipador de calor y un ventilador, eso es lo mismo. Solo que son dos o tres o cuatro, bueno, dependiendo de la barra. Bien, lo difícil sería de pronto que esté en un rack y de pronto que sea un servidor y usted no conozca la forma, digamos, de una torre en rack, porque la primera vez que la ve, eso de pronto puede ser algo que varía. Pero no se preocupen que eso no, eso es el mismo procedimiento. Van a tener que hacer lo mismo, hacer la limpieza, volver a repasar la pasta, volver a colocar todo donde estaba, listo. No es tampoco que sea muy complicado. Después de que haga uno, pues después de que haga varios, se dará cuenta que no es tan complicado. De pronto, si se pasa a los portátiles, sí. Usted se va a dar cuenta que el sistema de refrigeración es diferente. Pero ya después de que usted sepa que eso es diferente y sepa que eso es el sistema de refrigeración y lo haya limpiado una vez, pues ya de ahí para adelante usted va a decir, ah, sí, ese es el sistema de refrigeración y listo. Así es. Listo. Bueno. Bien, aquí unos problemitas de las pantallas. Miremos por aquí, pantalla recibe alimentación, pero no muestra ninguna imagen. Bueno, este sí. Miremos este. Dice, cable de video está flojo o dañado. Esto es de pronto que recibe alimentación de energía, ¿sí? Pero no da ninguna imagen. Entonces, el cable de video, pues, es el que transporta videos, es el cable que toca sospechar de primeras. O así esté mal conectado, pero es el primero que toca sospechar. La computadora no envía señal de video a la pantalla externa. Utilizar la flecha FN, función, junto con la tecla multipropósito correspondiente para pasar a la pantalla externa. Recuerde que el sistema operativo tiene que no solo detectar la pantalla, sino que adicionalmente tiene que trasladar la imagen hacia la pantalla. Entonces, puede ser que alguna configuración no se pase completamente o no cambie automáticamente y toque hacerla de forma manual. Entonces, recuerden que hay teclas de funciones que en algún momento pues también me permiten hacer esos cambios un poco más rápido, ¿sí? Decirle que comparta, por ejemplo, la pantalla del escritorio o decirle que duplique la pantalla del escritorio hacia un monitor. Entonces usted va a ver lo mismo que está viendo ahí en la pantalla, pero adicionalmente también la va a ver en otro dispositivo. Y sí, a veces uno conecta y pues automáticamente se hace y uno no hace nada, ¿sí? No tiene que hacer ningún procedimiento, pero eso no todas las veces sucede. Entonces ahí es donde toca empezar a mirar si toca de pronto hacerlo manual. ¿Listo? Por eso es que hay teclas de función que me permiten hacer este tipo de cosas. Bueno, por aquí dice que la pantalla parpadea.
las imágenes en la pantalla no se actualizan lo suficientemente rápido. Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla. Esto que está aquí, o esta pantalla que ustedes ven, se está actualizando alrededor de unas 70 veces por segundo, entre 70 y 60 veces por segundo. O sea que esa imagen que ustedes están viendo que parece fija, en un segundo ya ha pasado 70 veces. Por supuesto, usted no la ve. 70 veces para su ojo, eso es prácticamente imperceptible. Pero cuando se reduce esa velocidad o esa frecuencia de actualización, pues usted sí empieza a notar algo con sus ojos. ¿Listo? El que sí es, por supuesto, muy bueno para detectar ese tipo de cosas, pues son los lentes, por ejemplo, de las cámaras, eh, de los otros dispositivos. Esos sí lentes, pues por supuesto, son mucho mejores que nuestros ojos y ellos sí se dan cuenta de ese tipo de parpadeos. Entonces, si usted apunta a una pantalla con una cámara, pues puede ser que usted sí se dé cuenta mucho más fácil de que pues hay una actualización o hay una frecuencia de actualización de las imágenes. ¿Listo? Eso sí está sucediendo. Lo que pasa es que nuestros ojos son tan malitos que no nos damos cuenta. Y pues sí nos damos cuenta es cuando alguien pues maneja la frecuencia de actualización de la pantalla y la reduce. Entonces, entre menos frecuencia tengamos, ¿sí? Bajemos, no sé, voy a exagerar, pongamos en 50, eh, en frecuencia de 50 Hz, ¿listo? Son 50 veces por segundo. Y resulta que nuestros ojos sí son capaces de ver esa frecuencia. Entonces vamos a ver que la pantalla empieza a parpadear mucho, ¿sí? Y pues eso, por supuesto, es muy molesto para un usuario. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando un usuario nos comenta ese problema, pues es ir a mirar la frecuencia que esté bien configurada, ¿sí? Por allá alrededor de los 70 Hz. Bien. Bueno, el convertidor de la pantalla está dañado o presenta fallas. Desarmar la pantalla y reemplazar el convertidor. El convertidor es una parte del circuito de la pantalla. ¿Listo? Es interno. Y ese convertidor, pues como es circuito electrónico, pues tocaría saber de circuitos electrónicos para mirar si está fallando, o darnos cuenta visualmente si hay alguna quemadura o alguna ruptura en ese circuito. Ese circuito es bastante delicado en las pantallas, ¿sí? En muchas pantallas como la de los portátiles es muy delgado, ¿sí? Cuando alguien no sabe manipular una pantalla como las de los portátiles o una pantalla plana, pues eh, corre el riesgo de que de pronto dañe uno de sus componentes. Y el convertidor de la pantalla, pues es prácticamente el alma de la pantalla, ¿sí? Bueno, fuera de la pantalla de cristal que ustedes ven por ahí, realmente el que le envía todas las señales y las órdenes y los comandos, pues es un circuito electrónico. Y ese es el que hace que funcione la pantalla. Si ese circuito funciona mal, pues vamos a tener diferentes problemas. ¿Listo? Entonces, ese puede ser una posible causa de que una pantalla pues parpadee. La imagen en la pantalla se ve oscura. Las pantallas eh, que tenemos ahora, pues recuerden que son pantallas que en algún momento tienen iluminación. Las iluminaciones están al fondo. ¿Mm? Claro, no es un bombillo gigante, pero sí es una lámpara como las de LED, ¿sí? Como esas lámparas que a veces hay en las oficinas que son tubos largos, ¿sí? Solo que a menor escala. Y esas lámparas, pues como pasa en las oficinas, esas lámparas también se queman, también se desgastan, también pasan su vida útil y a los monitores también les puede pasar lo mismo. Entonces esas lamparitas también se pueden dañar, se pueden fundir, ¿sí? O de pronto de tanto uso ya se acabó la vida útil y adiós, adiós lámpara. No significa que la imagen que ustedes ven en pantalla no se genere. Sí se genera. Lo que pasa es que usted va a ver la pantalla muy oscura, ¿sí? Entonces usted se acerca por allá y usted alcanza a ver el sistema operativo, alcanza a ver las imágenes, pero muy, muy, muy oscuras. Y es porque la pantalla que está en la parte de atrás pues no funciona, ¿sí? Si es un sistema de LED, una pantalla de LED, pues bueno, un poquito más difícil, pero no significa que la iluminación que también está utilizando, pues también pueda fallar, ¿sí? Es más difícil que falle un sistema de LED, pero podría llegar a fallar. Y si el sistema, pues ya es un sistema más incorporado a la pantalla, ahí sí es prácticamente la pantalla y eso es mucho más complicado. Por ejemplo, esos sistemas OLED, pues son muchísimo más complicados que se les presente esta falla. Ya prácticamente lo que falla es toda la pantalla completa, que el sistema de iluminación ya es un poquito diferente.
Bueno, los más nuevos, no, tampoco es que sea tan común ese sistema de iluminación. Bueno, por aquí dice, ¿hay píxeles muertos en la pantalla o que no generan color? Los píxeles muertos, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? Los píxeles muertos cuando aparecen en la pantalla son puntos, ¿sí? Que usted le coloque una imagen detrás, usted intente hacer lo que sea, igual ese píxel está muerto, no va a hacer nada. ¿Sí? Es un punto negro que aparece en la pantalla y ahí queda ahí siempre. Le ponga usted la imagen que le ponga, eso va a quedar ahí. Eso es el circuito interno de la pantalla. Los píxeles es una parte muy pequeñita de la pantalla, así que la falla de la pantalla, eso está en la pantalla. Y realmente el que tiene la tecnología para ir a mirar ese píxel muerto, pues es el fabricante. No hay nada que hacerle. ¿Listo? Afortunadamente hay muchos píxeles muertos o píxeles muertos que aparecen de pronto uno en la pantalla y pues el usuario dice, ¿para qué cambio la pantalla si solo es un píxel muerto y eso no va a pasar nada? Yo puedo ver el resto de las imágenes. ¿Sí? Solo es un píxel muerto, eso es un puntico muy chico. Entonces, pues de pronto es indiferente la falla. ¿Listo? Pero realmente ese píxel muerto es una falla y ahí sí el problema es que eso es prácticamente la única solución es reemplazar la pantalla. Por aquí dice la imagen en la pantalla presenta líneas o patrones que parpadean de diferentes colores, tamaños. Bueno, aquí dice artefactos. La pantalla no está conectada correctamente, la GPU se recalienta, en este caso es el procesador de la tarjeta gráfica, la GPU es ese procesador, la GPU presenta una falla o no funciona correctamente. Mire que estas dos últimas, las cuales generan pues que la imagen presente líneas o patrones que parpadean, ya se lo están trasladando a la tarjeta gráfica, ¿sí? O a la GPU, que es un procesador gráfico. Entonces, miren que ahí también puede causarnos problemas en las pantallas, no solo la pantalla, sino la tarjeta aceleradora gráfica. ¿Sí? Eso no significa que ya no pueda fallar. Bien, bueno, este que está por aquí. La pantalla tiene una imagen fantasma. La pantalla muestra envejecimiento del color, la pantalla muestra envejecimiento de color por aquí, todo es envejecimiento del color. Solución posible, apagar la pantalla y desenchufarla de la fuente de energía por algunas horas. El envejecimiento ahí sí es sobre el circuito. Esto solucionará temporalmente la cosa, pero pues la pantalla ya está sacando la mano, así que lo más probable es que siga mostrando esas imágenes fantasma. Utilizar la función de desmagnetización si es posible. Bueno, si la pantalla tiene esa función de desmagnetización y si se magnetiza. Es un circuito electrónico que corre corriente y si corre corriente, pues genera campos magnéticos. Si se magnetiza, pues de pronto puede causar de pronto algunas manchas alrededor, aunque esto no es común en estas pantallas. Pero pues hay otras pantallas que sí requerían mucho de esto. Sobre todo las pantallas que ustedes se acuerdan que son muy grandes hacia la parte de atrás. Esas pantallas sí requerían mucho de esto. Bueno, y aquí nos dice que la pantalla, reemplazar la pantalla. No es normal que las imágenes se presenten este efecto fantasma. ¿Listo? Donde sí podría ser probable que se presente ese efecto fantasma son en los monitores LCD y más hacia los viejitos. Los monitores LED no es común que se presente un efecto fantasma. ¿Sí? No es normal en ese monitor, pero se puede llegar a presentar. Un efecto fantasma es como si usted viera una imagen que está en movimiento y usted alcanzara a ver por aquí una linecita que le quedó como una sombra, ¿sí? De donde estaba anteriormente, ¿sí? Digamos que este cuadro se está moviendo rápidamente hacia allá, entonces por aquí le quedó como una sombra que usted alcanzó a notar, ¿sí? Pero usted pues va a notar que hay una sombra y usted dice, bueno, pero ¿por qué hay una sombra si eso es un movimiento de una tabla, por ejemplo? Esto es una tabla. Digamos que eso fuera una imagen en movimiento, esto que está acá. Pues la idea es que no se vea esa sombra donde estuvo anteriormente, que ese es el efecto fantasma que están mencionando ahí. Y sí, esto del efecto fantasma es muy notorio en las pantallas LCD, o es más notorio en las pantallas LCD, las LED ya son más fáciles. ¿Por qué también se presenta eso? Pues porque son cambios de luz, cambios de colores, cambios de señales. En algún momento la tabla que se estaba moviendo pues estuvo en una posición, ¿sí? Digamos que aquí, donde está esa L, cuando se movió pues cambió de posición, ahora está por aquí más arriba. Entonces, esto que estaba aquí iluminado con algunos colores
que me mostraban de pronto el borde de la tabla, ¿sí? Pues cambiaron, ahora no sé, son grises, se demoraron un poquito en cambiar, entonces usted alcanzó a notar que hay un efecto fantasma, ¿sí? Por ese cambio. Por eso les digo que los LCD son más susceptibles, los plasmas son más susceptibles a esa notoriedad en el cambio. Y el sistema de plasma, ese sistema es el que sí se nota bastante esos cambios. No son tan rápidos como uno quisiera. Por eso estos monitores pues dejaron de aparecer, ¿sí? Porque pues, esos fantasmas no funcionaban mucho. Sobre todo para los que jugaban que pues, decían que perdían los juegos porque por ese efecto fantasma. Pero bueno, bien, vamos a saltarnos por aquí. Creo que por aquí ya no hay más. Uy, me desconectó de la sesión. Listo, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud al respecto. Ya ahorita descargo los archivos y se los envío. Estos son fallas de hardware para que lo tengan presente. ¿Listo? Es- Espero que en algún momento pues esto les haya servido. Eso es como una especie de repasito, pero pues es una guía también para que hagan su documento. De pronto alguno no sabía de toda esa cantidad de fallas que se pueden presentar. Como les decía anteriormente, eso no es la única falla que se puede presentar, hay muchísimas más. Estos digamos que son un ejemplo de cuántas fallas pues, pueden presentar. Entonces ya ahorita les envío estos archivitos que me hablan de fallas, que me hablan de la causa probable y de la solución probable, ¿sí? Hay que también pues conocer ese tipo de cosas. No dejen este mismo archivo, esto es más de conocimiento, esto es de una empresa. Eh, si por algún motivo alguien les dice haga causas, fallas y solución de fallas, pues no vayan a dejar este mismo documento, coloquen el suyo, adáptenlo, etcétera, léanlo, conózcanlo, pues que esto es bueno como conocimiento. ¿Listo? Eh, de todas esas fallas, pues yo he visto muchísimas de ellas, ya las conozco, eh, ustedes de pronto no, pero a medida que va pasando el tiempo, pues de pronto sí se pueden encontrar con una de ellas, ¿sí? Y se acordarán pues de, ah, sí, alguna vez nos habían hablado de eso. Su experiencia pues se basa en eso, en lo que conocen de acá. Sí, lo que no conocen pues no necesariamente tienen que reproducir la falla, pero pues en el caso de que les aparezca, pues ustedes ya van conociendo qué podrían de pronto hacer. Y, y todo queda registrado. No se preocupen que todas las fallas pues en algún momento están registrados. La base de conocimiento de cada uno de los fabricantes me habla sobre las fallas, ¿sí? Usted quiere encontrar una falla de Windows, váyase a Microsoft. Allá hay una base de conocimiento donde ellos registran cuáles son las fallas. ¿Sí? Y usted ya, pues, se puede enterar de pronto de alguna falla que no está mencionada en la documentación que usted ha encontrado. Lo mismo pasa con Intel, lo mismo pasa con AMD, lo mismo pasa con todos los fabricantes. Todos los fabricantes tienen base de conocimiento, ¿no? Y la base de conocimiento también es de fallas, ¿sí? Fallas, problemas y por supuesto las soluciones que se presentan ante ellos. Eso es normal de los fabricantes. No es que uno tenga que ir a buscar a YouTube el primer video que le dice cómo bueno, eh, busquemos este problema que está aquí. La computadora no reconoce el dispositivo de almacenamiento. Usted va y busca en YouTube y si no lo encuentra en YouTube, entonces no existe la solución. No, eso ya existe. Es que hay que saber buscar. Y uno de los métodos de, de búsqueda o de solución de problemas dice que nosotros deberíamos buscar, ¿sí? En las bases de conocimiento de los fabricantes. Esa es nuestra ayuda, ¿sí? No tenemos que tener un profesor al lado, toca tener una base de conocimientos, tener los mismos técnicos que ustedes tienen al lado trabajando con ellos también tienen conocimiento. De pronto ya le ha pasado la falla que usted a la cual se está enfrentando. Ese es también una de las personas que le puede ayudar con esa falla, ¿sí? El registro de toda la información que usted tiene, todo ese registro de información también es importante. ¿Por qué? Porque ese es el registro de las fallas que se han presentado y la solución. Y si usted va al registro de todos esos documentos que han atendido los técnicos, pues, y vuelve y se encuentra la misma falla, pues ahí está la solución que aplicó ese técnico, ¿sí? Ahí dice qué pasó y cómo lo solucionó. Si el técnico anotó bien las cosas, por eso es que anotar las cosas es muy importante. Entonces, todas esas órdenes de trabajo, esas órdenes de servicio, son supremamente importantes que las hagan muy bien.
¿Listo? No coloquen, el computador no enciende. Solución. Se arregló el problema, funciona ok. ¿Sí? Eso no dice nada en un documento. ¿Listo? Ese tipo de registros es lo peor que ustedes pueden hacer. Siempre hay que anotar muy bien las cosas, muy bien los procedimientos para que todo quede registrado. Y eso es conocimiento. ¿Listos? No solo es YouTube y ya, si no eso aparece en YouTube no podemos solucionar nada. No, también eso requiere de bastante lectura solucionar muchos problemas. Pero eso va a ser común después. No se preocupen que eso a ese punto llegarán todos ustedes de hacer ese tipo de soluciones de cosas. ¿Listo? Eso es experiencia y en algún momento la desarrollarán. No se preocupen. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, aclaración? Instructor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo pues unas preguntas, pero es en base al caso de estudio, unos puntos que me generan a mí pues como interrogante, ya Bueno, saliendo un poco del ¿la tema. lista de chequeo? ¿De la lista de No, chequeo? no, 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 señor. Pero bueno, ¿De pues cómo está escrito? Bueno, listo. Regáleme un segundo entonces. vale.